Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. La materia es producción 1 y el tema a tratar es temperatura. Mi nombre es Washington Cárdenas Camacho. Ya la temperatura en el agua en la acuicultura. La temperatura es simplemente un indicador de que tan caliente es un objeto como resultado de su contenido interno de energía, que es el famosísimo calor. La luz solar está compuesta de fotones, pequeñas partículas de energía. Cuando la luz del sol pasa a través del agua, la energía de la luz se transfiere a las moléculas del agua, lo que aumenta su contenido de calor y hace que el agua se caliente y la temperatura aumente. Vemos el siguiente es la revelancia de la temperatura del agua. La temperatura en el agua es una variable importante en la acuicultura, pero en la mayoría de los tipos de acuicultura no se puede controlar y depende de la cantidad de radiación solar, la temperatura del aire y la temperatura del agua que pasa a través de la unidad de cultivo. Es un factor importante que afecta el crecimiento y la supervivencia de todos los organismos. Sin embargo, la temperatura del agua es especial, importante para el crecimiento y la supervivencia de los camarones, peces y otros animales acuícolas, ya que son poiquilotérmicos o de sangre fría. De aquí tenemos las temperaturas de algunas especies que son las que están aquí, son la tilapia, camarón, lubia, trucha, trucha, carpa y especies del oriente que son pache, gamitana, paco. La temperatura, tenemos de esas especies, la temperatura está entre lo mínimo y lo máximo. Tenemos en la costa, está la tilapia entre la temperatura mínima que es 24 y máxima es de 32. El camarón está entre 28 mínimo, 32 máximo. La lubina está entre 20 a 28. Lo que son la parte de la sierra, tenemos la trucha que está entre 12 a 18. La carpa está, lo mínimo es 18 a 25. Y en el oriente, en el paiche, está de 26 a 30. La otra especie que es gamitana está entre 24 a 30 y el paco está entre 24, mínimo 24 y máximo 30, que es la temperatura óptima para estos organismos. En el efecto del crecimiento de los organismos implica muchos procesos metabólicos y bioquímicos. De las etapas de estos procesos tienden a aumentar de acuerdo con la ley de Bagehot. En la mayoría de los sistemas acuícolas, la temperatura no se puede controlar. Habrá fluctuaciones diarias. La temperatura del agua, tendencia estacionales en la temperatura del agua y cambios de la temperatura del agua relacionados con los parámetros climáticos que pueden ocurrir en cualquier estación. La temperatura tiene otro efecto importante en los estanques y en los lagos. Para el cultivo en las jaulas, las densidades del agua líquida aumenta de 0 a 4 grados y luego disminuye a medida que aumenta la temperatura. Esto hace que el hielo flote, que los cuerpos de agua no se congelen y hacen que el agua de la superficie se caliente más rápido y se vuelve menos densa que el agua más profunda. En los estanques acuícolas suelen ser intencionalmente poco profundos, pueden estratificarse brevemente durante el día,
pero se mezclan por la noche cuando el calor de las aguas superficiales se pierde en el aire por convenio de las corrientes de las aguas pasando por el aireador mecánico. En los estanques también evitan la estratificación térmica. En los otros efectos de la temperatura tienen otros efectos porque el fitoplancton, zooplancton también responde a la temperatura del agua. El agua caliente también favorece a mayor índice de reacción química y los fertilizantes y el material de enganado. Aplicando a los estanques se disolverán más rápido. Tenemos fitoplancton versus zooplancton. La temperatura tiene algunos otros impactos en los estanques, debido a que las temperaturas más calientes favorecen el crecimiento de plancton. Más dióxido de carbono y bicarbonato se eliminarán en agua para usar en la fotosíntesis, que a una temperatura más baja. Esto conduce a una mayor fluctuación entre el pH durante la noche y durante el día, pero generalmente estos fenómenos no afectan apreciablemente las especies cultivadas. Hay varios efectos menos de la temperatura en los estanques acuícolas que merecen ser mencionados. El agua más caliente tiene una viscosidad más baja que el agua más fría y una viscosidad más baja favorece las tasas de sedimento de las partículas suspendidas y en la filtración de agua a través de los suelos de los estanques. Las perspectivas, como una regla general, los procesos físicos, químicos y biológicos en los sistemas acuícolas se ven favorecidos por un aumento de la temperatura. Sin embargo, los procesos biológicos se ven afectados negativamente por temperaturas por encima de los óptimas y pueden causar estrés y mortalidad de los animales cultivados y otros organismos. Esto es todo lo que es de la base del tema de la temperatura. Acá adelante, voy a seguir hablando, papi. Puse pause. A continuación tenemos las otras diapositivas que son el tema artemia. La artemia simplemente fue considerada como un alimento insustituible en la acuicultura. Su importancia aumentó a partir del, del siglo 6, Congreso de Patógenos Acuáticos celebrando en Florianópolis, en Brasil, en el año 2000. La artemia no solo aporta los nutrientes necesarios para un adecuado desarrollo de los crustáceos, sino que también incita a la fagocitosis en los mismos, para ayudarnos en su defensa natural ante el ataque de los virus y bacterias que tenemos en los estanques. O en el cultivo de Artemia. Artemia es un género de crustáceos branquiopodos, clase crustáceo, familia Artemiidae, y el género que es Artemia.
A continuación tenemos las características generales de una artemia. La artemia adulta mide entre 10 a 12 milímetros. Cuerpo alargado, son bisexuales o partogenéticas. Su respiración se da directamente con la locomoción. La capacidad de sintetizar hemoglobina les asegura una adaptación de oxígeno y su respiración se da directamente con la locomoción. La capacidad de sintetizar hemoglobinas les asegura una adaptación de oxígeno. Aquí en esta imagen tenemos las partes de la artemia, que está entre la cabeza, la antena y el ojo, el tórax, tiene la apéndice, el saco ovígeno, el abdomen y el último que es focal. Las etapas reproductivas. Tamaño real es entre 1,5 sms. Artemia hembra, tenemos aquí una artemia hembra y la artemia macho. Las artemias machos se diferencian de las hembras porque tienen una cabeza o una estructura que les sobresale, mientras que las hembras tienen una antena muy sencilla. Perceptivamente, la salinidad del agua influye en su crecimiento. A menor índice de salinidad, se observa que las artemias son de mayor tamaño que las que viven en aguas más saladas. En la reproducción, la etapa de actividad reproductiva se alcanza en un periodo de crecimiento de 2 a 3 semanas. La reproducción ovípara genera embriones en estado de gas- gasturas que son capsulados, dando lugar a lo que se conoce como quistes. Aquí tenemos lo que es una reproducción de la temia. Aquí tenemos lo que es a quistes. Tenemos lo que son pasa a la siguiente etapa que es diapausa, que es el quistes deshidratados. Tenemos el siguiente paso, siguiente etapa es el quiste hidratado. Aquí se lo eclosiona. Después se pasa a la salida del naprio. El naprio, sus fases siguientes son el naprio, metanaprio y que es juvenil. Y se pasa a lo que son lo que son las poblaciones bisexuales y también tenemos la población patogénica. Y en el porcentaje de eclosión son superiores al 70%, son considerados como aceptables y señalan que en el mercado internacional se comercializan como conquistes que tienen el 50% de eclosión o inferior. Tenemos la eficiencia de eclosión. Los mejores productores comienzan a eclosionar a partir de las 15 horas de incubación en el agua del mar a 25 grados, que alcanzado el 90% de su eclosión máxima en el plazo de 5 horas siguientes. Tenemos la biomasa y la eclosión. Esta es una biomasa napial producidas por gramo de quistes. Los mejores productores alcanzan valores de 600 mg de naprios gramos a quistes. Esto es todo por lo que es el tema de la artemia.
Sí, yo le aviso cuando termino ya. Y se bota. A continuación tenemos el siguiente tema en lo que es salinidad. La salinidad es una concentración total de todos los iones disueltos en el agua. La salinidad depende básicamente de 8 iones, cuyo valor promedio de concentración en el agua del mar es, tenemos el cloruro, que es 19,00 miligramos por litro. El sodio es de 10,500 miligramos por litro. Y lo que es el sulfato es de 2,700 miligramos por litro. Tenemos el magnesio que es 1,450 miligramos por litro. El calcio es de 400 miligramos por litro. El potasio es de 370 gramos por litro y el bicarbonato es de 142 miligramos por litro. La porción no es simplemente la misma, sino que varían en función de varios factores, por ejemplo, la evaporación o el aporte del agua dulce de los ríos o de las lluvias. ¿Cómo influye la sanidad en un cultivo de camarones? La salinidad se expresa en PPT. En el caso de N1 PPT corresponde a 1 gramo de sal por cada litro de agua. Los camarones y otros organismos acuáticos tienen total tolerancia a rangos de salinidad. Esto puede variar según la especie. En los cambios la salinidad afecta directamente a muda, el crecimiento, cambios fisiológicos y moleculares de los crustáceos. L- La densidad alta hace que las energías depositadas en el crecimiento se interrumpan. Justamente en el desarrollo del camarón serán lentos, ya que aparte de su energía, se gastará en el proceso de osmorregulación. A su vez, a su vez, a los camarones les resulta más difícil mudar en ambientes salinos, en B, ya que la cutícula de su caparazón será más dura, inhibiendo el crecimiento. La otra opción se recomienda mantener la sanidad en el cultivo de camarón en un rango entre 20 a 25 ppt. La sanidad en un cultivo de camarón puede modificarse de distintas formas dependiendo del valor inicial. Concentraciones muy bajas se pueden aumentar mediante el encanado y las adiciones de ciertas sales minerales y comerciales. ¿Cómo afectan a los organismos marinos? La salinidad tiene una gran importancia en la vida de los diferentes organismos marinos, ya que sufren una serie de alteraciones metabólicas y finalmente la muerte y sus procesos osmorreguladores no son suficientes efectivos. Ante los cambios de salinidad, algunos organismos ponen desplazamiento, mientras que otros, los más evolucionados, han desarrollado complejos sistemas fisiológicos, el sistema extractores que los hacen independientes del medio, permitiéndoles a algunas especies pasar del agua salada al agua dulce sin sufrir ningún tipo de daño.
Sin embargo, la mayor parte de los organismos marinos hace que sus líquidos internos tengan una concentración iónica muy parecido al agua de dulce que los rodea. Por lo general, las especies que viven en el mar abierto, de la figura uno representa un menor tolerancia a los cambios de sanidad que las especies costeras. Y dentro de de estas últimas especies superficiales, en la figura 2 ella es tolerancia, oscilaciones mayores en las profundidades. Da respuestas que son reflejo de la adaptación de las especies a las diferentes condiciones ambientales al estar las aguas costeras superficiales más expuestas a cambios de salinidad, y son los factores que son lluvia, ríos, aporte de terrígeno, etcétera, que las profundidades o los océanos. Aquí tenemos la figura número uno, son las especies pelágicas. Están menos expuestas a cambios de salinidad, desde que están más profundas en el océano. Se mantiene una variedad, una sola temperatura, una sola salinidad, no varía. Y la figura 2 de las especies costeras superficiales están más expuestos a cambios de salinidad. Esto significa que esas están más cerca, más arriba. Los cambios son los de ríos, las lluvias y la salinidad cambia. ¿Cómo aplicar la salinidad de un cultivo acuícola? Tenemos selecciones de una especie. Diferentes especies acuáticas tienen diferentes tolerancias a la salinidad. Al elegir qué cultivar, es importante considerar las preferencias de salinidad de la especie en cuestión. Tenemos el siguiente que es también ese monitoreo de la salinidad. Es fundamental monitorear regularmente los niveles de salinidad del agua en los sistemas de cultivo acuícolas. Esto se puede hacer utilizando equipos de medición de salinidad como refractores o conductimientos. ¿Cómo aplicar la salinidad en cultivo acuícola? Control de la calidad del agua. La salinidad del agua es estrechamente relacionada con otros parámetros de la calidad del agua, como la temperatura y la calidad del agua, con la temperatura, el pH y los niveles de oxígeno disuelto. La adaptación progresiva. Si se va a transferir organismos cultivados de un entorno a una sanidad diferente al sistema de cultivo, es importante realizar una adaptación progresiva para evitar el choque osmótico. Mm, Tenemos la salinidad de agua, puede clasificarse en tres categorías principales. Tenemos el agua dulce, agua salobre y agua salada. El agua dulce tiene una baja concentración de sales disueltos, generalmente menos de 0,5 partes por mil pppt. Los cultivos en agua dulce incluyen especies como las truchas, el bagre y algunas especies de carpa. Aquí tenemos el agua salobre. Tiene una concentración moderada de sales disueltos, generalmente entre 0,5 y 30 ppt. En, en estos ambientes se pueden cultivar una variedad de especies que pueden tolerar una amplia gama de salinidades, como el camarón de agua dulce y algunas especies de tilapia. Tiene una alta concentración de sales disueltos, generalmente más de 30 ppt. En este entorno se puede cultivar especies marinas como camarón marinos, especies de arrecifes y moluscos. Tenemos la salinidad de agua afecta a los organismos acuáticos de varias maneras. Tenemos
estrés y salud y regulación osmótica. Los organismos acuáticos deben mantener un equilibrio adecuado de los sales y agua dentro de sus cuerpos para sobrevivir. Y el estrés y salud, los cambios bruscos en la salinidad del agua pueden causar estrés en los organismos acuáticos, lo que los hacen más susceptibles a enfermedades y otros problemas de salud. Tenemos la sanidad en el agua, ya, tenemos el metabolismo y crecimiento. La sanidad de agua puede influir en el metabolismo de los organismos acuáticos y por lo tanto en sus tasas de crecimiento. En un organismo de agua dulce, la sanidad ayuda a contrarrestar el manejo de estrés, restaurar osmorregulación, prevenir y controlar las enfermedades, mejorar el estado general y la supervivencia de los peces antes y después del estanque, controlar los parásitos, hongos y bacterias externas. Ayuda a prevenir la toxicidad del nitrito, proporción cloruro nitrito 6 y 1. La sanidad tiene una función significativa para el crecimiento del organismo en un cultivo a través de la osmorregulación de los minerales del cuerpo con los encontrados en el agua que los contiene. Para obtener mejores sobrevivencia y crecimiento, un rango óptimo de salinidad debe mantenerse en el agua del estanque. La salinidad es muy alta. Los peces y camarones comenzarán a perder agua hacia el ambiente. Los camarones juveniles toleran mayor fluctuaciones de salinidad que los adultos. Los cambios drásticos de salinidad también pueden alterar la fauna del fitoplancton y las densidades de la población y llevar a una inestabilidad del ecosistema. La regulación de la sanidad por más de 5 UPC de una vez no es recomendado. Esto es todo de las exposiciones que tengo que dar y muchas gracias. Ya, para suba el volumen, ya puede entrar. Ya puedo, casi media hora me tomé.